Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice la Escritura, Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Dios del cielo y de la tierra, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, oh Padre mío, que tu Santo Espíritu acomode lo espiritual en lo espiritual, Señor, y que nos haga crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, amado. El día jueves comenzamos a hablar de la salvación. Les había comentado días antes que no debemos de perder la perspectiva de las cosas espirituales. Cuando decimos que somos salvos, tenemos que ver la dimensión de lo que es ser salvo. Yo creo que si la entendiéramos al 100%, hermano, estaríamos saltando como los niños, ¿verdad? Con regalo, ¿verdad? Cuando le dan un regalo a un niño, el niño salta de alegría, cuando el regalo es lo que le agrada, ¿verdad? Lo que le gusta. Hermano, y sabe, tenemos que ver bien la importancia de lo que es la salvación, porque es la clave, hermano, entre el infierno y el cielo. El infierno existe, es real, y Dios no quiere que lleguemos a ese lugar, pero existe, porque las almas de Dios son eternas. Dios no destruye un alma. Dios no dice, esta alma es pecadora, destrúyela. Y se acaba ¿verdad? Como en las películas o los juegos de los jóvenes. Yo sé que usted no juega, pero los jóvenes sí, ¿verdad? Cuando destruyen a alguien se esfuma. Pero no, hermano, Dios no destruye las almas. ¿Y el alma que peca, dónde la colocará? Por misericordia, la coloca en un lugar llamado infierno. Hermano, pero también Dios tiene un lugar especial llamado cielo. Me da pena decirle, pero el purgatorio no existe. No está en la Biblia ese término, ni existe la forma de poder ver que existe ese purgatorio. A lo mejor sería bueno, ¿verdad? Así como que necesitamos una lavadita o una purificarnos por algo, pues vamos al purgatorio, ¿verdad? Y te purifica y ya luego sales bien limpio. Sería muy bueno, pero no está. Pero no está en la Biblia, hermano. Puede usted leerla, los 66 libros, y no va a encontrar ese lugar. Solamente la Biblia nos habla del Seol en el Antiguo Testamento, y el Seol es el lugar de las almas, amado, olvidadas. Entonces, ahí está ese lugar, hermano, el infierno, pero también está el paraíso. Cuando aquel hombre que estaba crucificado junto a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando llegues, acuérdate de mí, se me fue acuérdate de mí, ¿verdad? Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo, amado, en un lugar especial con Jesús. Entonces, necesitamos saber qué es la salvación.
Y aquí, hermano, en este versículo encontramos las tres áreas del hombre. Dios creó al hombre en estas tres áreas: espíritu, alma y cuerpo, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza, y existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entonces Dios crea al hombre conforme a su imagen, amado hermano. Somos tripartitas. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Santifique por completo, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para su venida, hermano. Y la salvación que hoy tenemos será cerrada con broche de oro cuando venga el Señor Jesucristo. El día de hoy tú ya eres salvo. ¿Sí ya eres salvo o no? ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo puedes demostrar o cómo puedes estar seguro que eres salvo? La Biblia dice que si tú crees, eres salvo. Vamos a la Escritura, ¿verdad? La Escritura es la que tiene, amado hermano, esa autoridad, y podemos decir con toda seguridad que soy salvo porque la Biblia lo dice. Mira, pero vamos a ir allá. Estuvimos hablando el día jueves acerca de la salvación y las características de la salvación. Si tú buscas en el diccionario el término salvación, en la Real Academia de la Lengua Española, dice salvación, acción y efecto de salvar o salvarse. Eso es lo primero que dice. Pero lo que dice después es garantía, refugio, amparo, protección, seguridad, resguardo. Todo eso tiene que ver con salvación. Y estas cosas tienen que ver con las tres áreas del hombre. El hombre necesita ser salvo en su espíritu, necesita ser salvo en su alma y necesita ser salvo en su cuerpo. Porque el Señor no va a desechar nada. Así como no desecha las almas en el sentido de destruirlas, tampoco va a desechar el cuerpo. El cuerpo que Dios te dio es perfecto, hermano. El cuerpo que Dios te dio no tiene par. Es único, amado hermano. Por eso la Biblia nos dice que cuidemos nuestros cuerpos. Que lo cuides de todas formas, hermano, desde la limpieza hasta la presentación. Cuida tu cuerpo, hermano, está también para la eternidad. ¿Sabías eso? Porque el cuerpo no se va a quedar en la tierra sepultado, sino que Dios va a levantar ese cuerpo también. Por eso, cuida tu cuerpo. Es un asunto personal de cada quien, ¿verdad? No cuides el cuerpo de alguien más, cuida tu propio cuerpo. Pero también, amado hermano, el alma necesita salvación y también el espíritu. Lee o busca la grabación del día jueves en Facebook, amado, porque ahí está la predicación. Dice Isaías 59:17. Isaías 59:17. Mira lo que dice la Escritura. Isaías 59:17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. La salvación, hermano, es aquí en nuestra mente. Tenemos que estar seguros, tenemos que estar convencidos, porque eso es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
la certeza. Así que, amado hermano, dice que con yelmo de salvación en su cabeza. Es como dice Efesios 6:17. Usted ya conoce Efesios 6:17. Yo decía el día jueves que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos los mismos asuntos. El Antiguo Testamento no es algo diferente, no es otra cosa. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, no significa que todo sea nuevo, no, sino que el Señor está extendiendo su misericordia desde el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y lo extiende a aquellos que no somos judíos, aquellos que éramos gentiles. Gentil es alguien que está apegado a la tierra y que como está apegado a la tierra, vive bajo las costumbres de este mundo. Todo lo que hace es gobernado por el mundo. El mundo le dicta su comportamiento. El mundo le dice cómo vestirse. El mundo le dice cómo pensar. El mundo le dice cómo tratar su cuerpo. El mundo dice eso. Pero cuando Dios extiende su misericordia a los gentiles, ahora el mundo ya no nos gobierna, ahora quien nos gobierna es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lámpara, como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora la palabra es la que me gobierna, amado hermano, porque dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú buscas en internet la palabra yelmo y buscas imágenes, aparece de manera muy importante los cascos romanos. ¿Sí ha visto a los soldados romanos? Que se ponen su casco y le abarca todo, hermano. Es para evitar, ¿verdad?, que una flecha llegue y ¡pah!, le dé. ¿Y sabes que el diablo lanza dardos? Y los lanza no físicos, sino lanza dardos a la mente para decir al hombre, a la mujer, cómo debe hacer, qué es lo que debe de creer. Pero cuando tú tienes la salvación de Dios, te pones el yelmo de la salvación y todo lo que diga el mundo, no lo vas a creer. Vas a saber discernir lo que es bueno de lo que es malo, hermano amado. ¿Por qué? Porque tienes el yelmo de la salvación y no te van a distraer de tu camino de la salvación. Filipenses 2:12. Filipenses, estos son versículos que meditamos en el jueves. Solamente estamos dando introducción al tema de hoy. Filipenses 2:12, ahí en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo a la iglesia de Filipos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor? Porque es algo de gran precio. Imagínate, hermano amado, que te dan una piedra preciosa y te encargan que la cuides. O bueno, el jueves decíamos, imagínate que te dan a cuidar unos 3 millones de pesos. Y tú traes un maletín con 3 millones de pesos o una piedra preciosa. ¿Qué harías para cuidarla? ¿La dejarías así nada más? ¿Te sientas y el dinero la pones en la otra banca así? ¿Qué harías? ¿Cómo tendrías ese maletín? Bien agarrado, ¿verdad? Que parece me paro, pero no suelto el maletín. Que siéntese, me siento, pero no suelto el maletín, ¿verdad? Y vamos caminando y así como que nadie me siga, ¿no?
cuidándonos, hermano. ¿Por qué? Porque imagínate si se pierde esa cantidad, estaríamos en deuda. ¿Y sabes qué pasa si descuidamos esta grande salvación que Dios nos dio? La salvación es de Dios, pero te la está dando para que la cuides, hermano amado. ¿Por qué? Porque dice Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios no nos ha puesto, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que alcance salvación. Pero si no hay salvación, ¿qué nos vamos a enfrentar? Ira. Eso es aún en el mundo, amado hermano. En el mundo también, hermano, en teoría hay una justicia. Y todo aquel que hace algo malo, hermano, es llevado ante la justicia y hay un castigo por la obra mala. Eso es en la teoría, ¿verdad? Pero hay leyes que dicen que si una persona hace algo que quebranta la ley, entonces esa persona debe de ser llevado a un juicio y debe ser llevado a un castigo. Y el Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:9, no nos ha puesto Dios para ira. Dios no quiere que enfrentemos la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que alcanzar salvación. Pecado, el problema que tenemos, amado hermano, y por eso vamos a enfrentar la ira, es por causa del pecado. El pecado, hermano, en la Biblia aparece 347 veces. Porque cuando hablamos de salvación, dice garantía, refugio, amparo, protección. ¿De qué el Señor nos va a proteger? ¿Cómo el Señor nos va a llevar a un refugio? ¿Cómo el Señor nos va a amparar o nos va a resguardar? ¿De qué nos va a resguardar Dios? ¿De qué nos va a resguardar? Pues de ese problema que se llama pecado, que nos lleva a la ira del juicio de Dios. Yo les he comentado varias veces, no es que nosotros permitamos pecados, ¿no? Pero la iglesia debe ser un refugio para que conozcas a Dios. Pero no te preocupes, yo sí le he dicho a algunos, no te preocupes por lo que yo pienso. Yo te puedo decir que sí o que no. Pero, ¿sabes? Preocúpate por lo que Dios piensa. Porque yo no te voy a juzgar. ¿Quién nos va a juzgar? Dios. Entonces, a lo mejor yo les digo, no te preocupes, no pasa nada, ¿verdad? Y nos apapachamos. Sí, pero ¿sabes? Dios no lo va a hacer. Entonces, amado hermano, la salvación tiene que ver con Dios. Te quiere amparar, te quiere dar refugio. ¿De qué? Del problema que hay en el mundo del pecado. De ahí viene la salvación, porque si andamos en el pecado, hermano, vamos a enfrentar la ira de Dios. Y Dios quiere ponerte en buen refugio, cuidarte, ampararte. Eso es lo que Dios quiere, pero es Dios, no es el hombre. El hombre te puede decir sí o no, pero ¿qué piensa Dios? Por eso les decimos, lean la Biblia, porque ahí van a encontrar el pensamiento de Dios. ¿Qué es pecado? Según la Real Academia de la Lengua Española,
Pecado es transgresión consciente de un precepto religioso. Bueno, es una expresión, pero lo interesante dice transgresión consciente. O sea, es una decisión personal. Transgresión consciente. Segunda definición, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Cosa que se aparta de lo recto y justo. Amado, existen lo que llamamos los valores universales. Todo el mundo sabe los valores universales. Todos saben lo que es bueno y lo que no es bueno, ¿verdad? Y aunque hablamos que estamos viviendo en un desorden mundial, aún así todos sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. Está grabado en tu corazón. Aunque no leas la Biblia, sabemos que estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien, amado hermano. Y hay un versículo muy interesante, ¿verdad? Pero ahorita vamos a mostrarlo. Mira, dice Génesis 4:7. Génesis 4:7. Hablando Dios a Caín. Génesis 4:7. Y le dice el Señor a Caín, Génesis 4:7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín, hermano, no fue a ninguna escuelita dominical. Caín no fue a una iglesia. Caín, hermano, solamente tenía las palabras de su padre y de su madre, que seguramente ellos le platicaron a Caín lo que pasó allá en el huerto del Edén. ¿Cómo salieron de ahí? ¿Por qué salieron de ahí? Seguramente le hablaron acerca de Dios y él entendió acerca de Dios, hermano, porque incluso hizo una ofrenda y se la llevó al Señor. Pero había un problema en Caín, tuvo envidia. Y sabes que es uno de los preceptos de los 10 mandamientos, no codiciarás, amado. Y por eso el Señor le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué quiere decir que está a la puerta? ¿Ve la puerta de allá o la de acá? Si la puerta está abierta, cualquiera entra. Y si está cerrada, solamente ¿quién tiene autoridad para abrir la puerta? Ustedes y yo, ¿verdad? Y cuando abrimos la puerta, hermano, el pecado entra. Pero ¿quién? No la abre Dios, la abre cada uno de nosotros. Es como cuando vas a dormir, ya en las noches, ¿cómo dejas tu puerta, la puerta de tu casa? ¿Y por qué la cierras? Si le pones 3 llaves, ¿verdad? 4 llaves. ¿Por qué? Porque no quieres que nadie entre, que nadie extraño entre, ¿verdad que no? Hermano. Pero si la dejas abierta, es una invitación para que el ladrón entre y robe. ¿Y sabes quién es el ladrón? El diablo. El diablo le robó el paraíso a Adán y a Eva. Le dejaron entrar, platicaron con él los convenció, era de mucha labia, dicen por ahí. Hermano, los engatusó y le robó el paraíso. El ladrón
el diablo no vino para hurtar, matar y destruir. Entonces hay que cerrarle esa puerta, hermano. Pero el Señor estaba diciendo a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amado, ¿por qué sucede esto? Génesis 1:27. Génesis 1:27 nos da la clave de por qué eres tú quien abre esa puerta, o también la puedes cerrar. Cierra la puerta de tu corazón y échale 3 llaves. 3 candados. ¿Por qué 3 candados? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien cerradito ahí, ¿verdad? Cuando venga el ladrón, lo que va a ver es los 3 candados. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y tú dormido bien tranquilo, ¿verdad? Amado, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amado hermano, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y como Dios es libre de decidir lo que Él quiere, también a ti te dio la posibilidad de decidir lo que tú quieres. Pero a veces dejamos abierta la puerta de nuestro corazón. Salmo 28:3. Salmo 28:3. Mira lo que dice. Vamos a leer, vamos a enfocarnos sobre todo en la última parte de Salmo 28:3, que dice: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Pero la maldad está en su corazón. Amado, mira, fíjate este versículo que viene. Obsérvalo. Isaías 47:10. Isaías 47:10. Mira lo que dice. Por eso le digo que todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Isaías 47:10. ¿Ya lo tienes? Porque te confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nuestro corazón se inclina hacia lo malo, amado hermano. Porque es más fácil el pecado que la santidad. Es más fácil el pecado que buscar a Dios. Y queremos quitarnos toda, es lo que hace el mundo el día de hoy. Está quitando toda su responsabilidad, diciendo que está bien, que no pasa nada, que los derechos humanos y lo que usted quiera y mande, agarran de pretexto esos derechos, hermano, pero todos saben lo que es bueno y lo que es malo, hermano. Pero mira, dice que te confiaste en tu maldad. O sea, estás confiado. Y dice: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Es tu sabiduría y tu misma ciencia que te están engañando. Hermano, ¿cómo sabemos eso? Porque lo tenemos aquí en la mente. Nuestra sabiduría y nuestra ciencia está aquí. Nuestra manera de pensar, lo que nosotros hemos comido, hermano, de los medios de internet, de las amistades que nos rodean, nos han engañado y lo hemos absorbido, así como una esponja. Hemos absorbido todo eso, hermano amado, y esa sabiduría mía y esa ciencia mía me engañaron. Y dije en mi corazón: yo y nadie más. ¿Qué es lo que dicen el día de hoy? Algunos, lo voy a decir con mucho respeto, pero hermano, es así. Es mi vida, no te metas con ella. Y voy a decir otra frase que va a ser polémico, espero que me disculpe.
A veces, el día de hoy más bien, se le ha dicho a la mujer, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Sí, tu cuerpo es tu cuerpo, pero cuando hay una vida nueva, ya no es tu cuerpo. Pero bueno, eso es polémico. Pero ella dice eso, yo y nadie más. Cuando dice yo y nadie más, mi propia sabiduría y mi propia ciencia me han engañado, amado, porque estoy confiando en mi maldad, en que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, sí. Pero cuando llegues a Dios, ¿qué va a pasar? Allá las leyes del mundo no funcionan, son las leyes de Dios, amado. Entonces hay un problema en nuestro corazón, que la maldad amado hermano, la maldad se escoge aquí, pero se guarda en el corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca y viene todo aquello que contamina al hombre. Génesis 6:5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿De dónde salía ese mal? De los pensamientos del corazón. Por eso el alma necesita ser salvada también. Amado, ¿podemos nosotros vivir como nosotros querramos? Sí. ¿En nuestra vida? Sí. Pero toda la creación es de Dios. Y dice Eclesiastés 12:14. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés nos revela, hermano, que un día Dios va a presentar todo lo que hicimos, bueno o malo. Porque hemos hecho cosas buenas, ¿verdad que sí? Bueno, usted ya es salvo, ya no entra aquí, hermano, pero lo digo así para que usted lo explique. Hemos hecho cosas buenas, ¿sí o no? Nada más de este lado no han hecho nada bueno. Pero también hemos hecho cosas malas, ¿verdad que sí? Ay, todos. Sí, y Dios conoce lo bueno y lo malo. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El bien y el mal están en nosotros, hermano, y hacemos cosas buenas, pero también hacemos cosas malas. Y dice Eclesiastés, porque Dios traerá toda obra a juicio, porque Dios va a juzgar un día, hermano. Así como todos tendremos que enfrentar la justicia del hombre, ¿verdad? Así también, amado hermano, va a haber un día de juicio de parte de Dios. Y Él dice que juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, Dios, hermano, va a traer y va a descubrir todo. Y cuando decimos todo es todo. ¿Estás preparado? ¿Qué pasaría si hoy el Señor trajera el juicio y descubriera lo bueno y lo malo que hicimos? ¿Ya estás listo? ¿No estás listo para eso? Salmo 96:13. Salmo 96:13. Salmo 96:13. Salmo 96:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra,
juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces Dios se va a levantar para juzgar a esta tierra, amado hermano. Dios lo va a hacer. Segunda de Pedro 3:7. ¿Qué va a pasar en el día del juicio de Dios, hermano? A veces estamos tan seguros en este mundo, pero ¿sabes que este mundo es temporal? Que un día este mundo va a desaparecer. No te preocupes, faltan más de 1000 años. No vas a estar tú. Pero a veces creemos que esto nunca va a cambiar. Pero dice segunda de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces hay un juicio de Dios. Y ese juicio, hermano, el Señor se levantará y dirá, hiciste cosas buenas, aquí están, pero también hiciste cosas malas. Y si tú tienes un garrafón de agua limpia, ve el garrafón de agua limpia, ¿ya lo viste? Aquí traje un garrafón de agua limpia, limpia, pura, agua sana, aquí está. ¿Está bien? Agarra un botecito de esos de medicina que para el jarabe, ¿ya lo tienes? Agarra ese vasito, agarra agua sucia y échala en el garrafón de agua limpia. ¿Se verá? Parece que no se ve. Y la pregunta es, ¿se la tomarán sabiendo que tiene ese vasito de agua sucia? Definitivamente la mayoría dirá, no, porque alguien una vez me dijo, yo sí, adelante, traigan el garrafón, por favor, a ver si de veras se la toma, ¿no? Pero la mayoría dirá, no, o sea, ¿cómo voy a tomar? Pero la mayoría es limpia, sí, la mayoría es limpia, pero tiene agua sucia ahí adentro. Y esa agua sucia puede traer bacterias que pueden contaminar el cuerpo del hombre. Así también es en lo espiritual, amado hermano. Así también dice en lo espiritual Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, por favor, capítulo 19. Capítulo 20, verso 11, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. No viene el purgatorio. ¿Ya vieron que no está el purgatorio aquí? Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Obras buenas, obras malas, pero si no estás inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces necesitamos una salvación que nos lleve a un refugio seguro, que nos guarde de ese peligro, del peligro del juicio y del peligro
del infierno. Juan 3:16. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Amado hermano, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, aunque hemos pecado, aunque hemos sido malos, aunque hemos hecho cosas malas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios fue tan grande que no le importó que nuestro corazón hubiera maldad. Y Él dijo que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a través de la fe en el Señor Jesucristo quien nos va a conducir a la salvación. Juan 8:34. ¿Por qué necesitamos esa salvación? Porque el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34, palabras del Señor Jesucristo, no lo dice Pablo, no lo dice Pedro, no lo dice Juan, lo dice el Señor Jesús. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavitud. ¿Y qué necesita una esclavitud? Un esclavo, perdón, ser salvado. Porque si no va a perecer con la cadena del pecado atada al cuello, amado hermano. Y va a perecer como los esclavos perecían en aquella época, cuando a los esclavos los ataban con cadenas, hermano, para que no se escaparan. Y perecieron muchos perecieron, muchos esclavos murieron. Amado, y dice Jesús que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Primera de Juan 1:7. Ella es la carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mire, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es el problema del hombre? El pecado. Dice el Señor que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es decir, para que venga a ser salvo. ¿Por qué, amado? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Pequeño o grande. Belial, o ¿cómo dicen en la religión? Belial y qué? Venial. Y el de muerte, ¿no? Algo así. Todo pecado. Si alguna vez cometimos un pecado pequeño o grande, dice la Escritura, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice Isaías 1:18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, dice el Señor, ven. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. Pero el Señor dice, ven. Vengan. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vengan, pero dice el Señor, vengan. No se escondan. ¿Qué decía
amado, ese versículo que leímos cuando nuestra ciencia nos engañaba, ¿te acuerdas? Dice Isaías 47:10, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Ese yo y nadie más quiere decir, yo aquí me quedo, yo y nadie más. Pero dice el Señor, hermano, vengan, estemos a cuenta. Ven con el creador de la vida, ven con el que te puede dar vida, acércate a Él. No te está pidiendo que vengas ya limpio de pecados, no, el que va a limpiar tus pecados es Dios, es Jehová de los ejércitos, pero tienes que venir con Él para que Él pueda limpiarte, para que Él pueda sanarte, amado hermano. Si vuestros pecados fueren como la nieve, serán emblanquecidos. Miqueas 7, 18, 20. Perdón, no es Miqueas, es Malaquías. Malaquías 7. 7. Dije a ver si es Malaquías 7. Entonces Miqueas, perdón. Que más le puse M. Miqueas 7, 18, 20. Sí, Miqueas 7. Miqueas 7, me quedé con Malaquías. ¿Por qué no anoté Malaquías? Estaba aquí Malaquías hace rato. Se fue Malaquías. Pero se quedó Miqueas, Miqueas 7, 18. Mira qué dice Miqueas 7, 18. ¿Sí tiene 7? ¿Y el 18 también? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Me está preguntando, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Te acuerdas que dice el Señor, no los llamé para ira, sino para salvación? Dios quiere que alcancemos salvación. Y dice Miqueas, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mira lo que va a hacer Dios con nuestros pecados. Cuando tú vienes y te pones a cuenta con Dios, no con el hombre, sino vienes y te pones a cuenta con Dios, amado hermano, Él te perdonará y, ¿sabes? Se va a olvidar de tus pecados. Cuando estemos en el cielo, ¿vas a ir al cielo o no? Dios no te va a decir ni te va a reprochar. Acuérdate que en la tierra tú hacías esto y esto, así que hoy no vengas a decir nada, ¿verdad? No, Dios, amado, y eso es el perdón. Cuando Dios nos lleva al perdón, perdonar a alguien significa, ya olvídate de eso, que no te estorbe eso. El perdón, hermano, no es olvidar que perdamos la memoria, sino que deja de ser autoridad para mi vida y mi vida está sanada y está apartada de todo aquel recuerdo, amado, porque yo ya perdoné, solté, lo dejé. Ahora mi vida es diferente, amado hermano. Versículo 20, Miqueas 7:20, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios había planeado bendecirte. A través de la fe,
de Abraham, porque dijo Dios que en Abraham serán benditas todas las naciones. Vamos a terminar con Juan, Evangelio según San Juan 1:12, y si lo tienes te pones de pie. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 2. Y lo vamos a leer todos juntos, ¿está bien? Primero lo van a leer los hombres, con claridad y fuertemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, más. Vamos a darles otra oportunidad. Evangelio según San Juan 1:12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios quiere que seamos sus hijos para que seamos salvos. Nos va a resguardar como al hijo pródigo en su casa. Nos va a quitar la mugre y compondrá vestiduras nuevas. Y entraremos a su casa y estaremos guardados, resguardados en esa casa de nuestro Dios. Ahora las varonas, las mujeres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios, amado hermano, trae el perdón de nuestros pecados. Quiere salvarnos de ese destino terrible que nos lleva el pecado. Dios quiere salvarte. Y Dios quiere llevarte a un refugio seguro, amado. Así que vamos a orar. Señor, Padre Todopoderoso, gracias, oh Dios, porque has perdonado nuestros pecados. Éramos esclavos del pecado, pero tú nos salvaste de eso. Nos llevaste a buen refugio. Nos guardaste, Señor, para que el pecado quedara atrás, Señor. Para que esa forma de vida y ese estilo de vida quedara atrás, Señor. Y que hoy podemos disfrutar de la luz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso tu palabra dice que cuidemos con temblor y con temor nuestra salvación. Esa grande salvación que tú has traído a través del Señor Jesucristo. Padre, porque íbamos caminando hacia ese lugar de juicio y de tormento, pero hoy caminamos al encuentro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados y gracias por la vida nueva, esa vida que tú nos das para que podamos disfrutarla, Señor, una vida contigo. Dice tu palabra, vengan y pongámonos a cuenta. Gracias, Señor, por ese perdón. En el nombre de Jesús, amén y amén.